también, muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy nos toca salud y va a presentar primero Eduardo Clark, nos va a platicar de los hospitales que hemos puesto en operación desde el 1 de octubre que llegamos y que pondremos en operación hasta el 31 de diciembre de 2025. Estamos hablando de 31 hospitales nuevos en el país. La mayoría de ellos obviamente venían construyéndose desde el periodo del presidente López Obrador y son 31 hospitales nuevos, muy importante en el país, entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar y 12 centros de salud. También nos va a platicar de los hospitales que estamos iniciando en 2025, del IMSS, del ISSSTE y del IMSS Bienestar. Es un esfuerzo muy importante, una inversión muy importante para ampliar el número de camas de hospitalización y los centros de salud en el país. Entre 2025 y 2026 se va a ampliar de manera muy importante la capacidad hospitalaria del país. Bueno, ese es el primer tema que nos va a presentar Eduardo. Después Martín nos va a dar el seguimiento del número de quirófanos que se están actualizando, mejorando en el ISSSTE, que también son muy importantes, y Zoe nos va a hablar también de la disminución del rezago en cirugías en el IMSS. Es un trabajo permanente que realizamos en el Gabinete de Salud y después todo el gabinete está para contestar sus preguntas. Entonces iniciamos con Eduardo. Perdón, está Ariadna Montiel. Nos va a platicar de cómo va el programa Salud Casa por Casa, que va muy, muy bien. Ha sido muy bien recibido por adultos y adultas mayores del país. Van más de 2 millones de visitas. La gente está muy contenta y también personas con discapacidad. Adelante, Ariadna. Empezamos contigo. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Pues sí, vamos muy bien en el programa de Salud Casa por Casa. Adelante. Pues recordar que nuestra presidenta nos ha marcado la ruta para el programa, que es el programa de prevención de la salud más ambicioso del mundo. Ese es el compromiso de la presidenta y estamos trabajando para que esto se cumpla. Se están realizando las visitas, como lo hemos comentado, se toma la historia clínica, es una historia clínica muy completa y por primera vez en México tenemos una historia clínica especializada para los adultos mayores y para las personas con discapacidad. Hay que recordar que el gobierno de la Cuarta Transformación es el primero en México que pone una atención fundamental, prioritaria para las personas con discapacidad. Adelante. Y como bien comenta nuestra presidenta, ya tenemos un avance muy importante en las visitas, más de 2.200.000 consultas médicas a domicilio que se han otorgado a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Es muy importante recordarles que la enfermera va perfectamente uniformada, con su gafete, lleva su maletín, que ya es su característica y las diferencia para la seguridad de las familias y nos han recibido muy bien. Adelante. Y aquí tenemos algunas fotos de la atención que se da en el domicilio y también vamos teniendo ya un seguimiento que vamos a platicar poco a poco de todo lo que la historia clínica nos está dando, que obviamente analiza la Secretaría de Salud, todo el sector, de cómo podemos prevenir. Hoy sabemos qué enfermedades padecen los adultos mayores y también quién no tiene un diagnóstico. Así que las personas están contentas, les agradecemos porque nos abran la puerta de su casa y el censo de bienestar también, para quien todavía no recibe la visita, ya estamos llegando seguramente el día de hoy a los 10 millones de personas donde las y los servidores de la Nación han visitado su vivienda para consultarles si quieren ser parte del programa.
y también aplicar el cuestionario, que es un previo antes del levantamiento de la historia clínica a partir de las consultas. Y vamos a presentar un video. Muchas gracias. Gracias. Tengo 58 años de edad. Me otorgaron la pensión por discapacidad. Tengo una discapacidad motriz que me limita mucho para muchas cosas. Para mí el programa Salud Casa por Casa es algo que viene a ayudarnos mucho. Es una bendición tener un apoyo así, una ayuda así. No sé qué haríamos sin una ayuda de ese tipo. La revisión con la enfermera que me revisó, pues realmente me encantó mucho porque es una revisión general. Quedé yo bastante conforme, bastante feliz, bastante contento, agradecido con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Qué emoción! Gracias, gracias, de todo corazón. Gobierno de México. Eduardo. Presidenta, con su permiso. Hola, muy buenos días a todos. Gusto saludarlos. Les queremos platicar y mostrar cada uno de los hospitales y centros de salud que hemos inaugurado este año y que estamos en proceso de inaugurar. Si me dan la siguiente. Para darles un breve resumen de qué ha pasado en el sector salud desde el 1 de octubre a la fecha y qué contemplamos que ocurra de aquí al 31 de diciembre, les comentamos que hoy ya hemos inaugurado 13 hospitales nuevos, así como 9 clínicas y unidades de medicina familiar. Y antes del 31 de diciembre estaremos inaugurando y poniendo en marcha otros 18 hospitales nuevos y otras 3 clínicas y unidades de medicina familiar. ¿Qué significa esto? Que en el periodo del 1 de octubre del 2024 al 31 de diciembre del 2025 estaremos inaugurando 31 hospitales nuevos en todo el país y 12 clínicas y unidades de medicina familiar. Y les queremos mostrar una por una las que hemos inaugurado y las que vamos a inaugurar. Siguiente. En primer lugar, y estos son los que ya están puestos en marcha, el Hospital General Regional número 2 Juárez del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua. Siguiente. El Hospital General Regional número 23 Ensenada en su primera etapa, también del IMSS en Ensenada, Baja California. Siguiente. La Unidad de Medicina Familiar número 58 Villa Fontana del IMSS en Guadalupe, Zacatecas. Siguiente. La Unidad de Medicina Familiar número 73 en San Nicolás, también del IMSS, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Siguiente. La Unidad de Medicina Familiar número 93 en Torreón, también del IMSS, en Torreón, Coahuila. La Clínica Hospital en Palenque, Chiapas, del ISSSTE. La Clínica de Medicina Familiar en Pachuca, Hidalgo, también del ISSSTE. El Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila, también del ISSSTE. El Hospital General Tijuana, zona este, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Este hospital atiende a la población del IMSS Bienestar. El Hospital General de Santa Rosalía Mulegé, en Mulegé, Baja California Sur, también del IMSS Bienestar. El Hospital de Salud Mental de Orizaba, en Orizaba, Veracruz, del IMSS Bienestar. El Hospital Comunitario de Nautla, Dr. Gerardo Díaz Morales, en Nautla, Veracruz, también del IMSS Bienestar. El Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, en Coatzacoalcos, Veracruz, también del IMSS Bienestar. Del IMSS Bienestar, un centro de salud de servicios ampliados en Santiago Astata, Oaxaca. El Centro de Salud Urbano de San Pablo Villa de Mitla, en San Pablo Villa de Mitla, Oaxaca, del IMSS Bienestar. El Hospital de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña, en Reyes Mantecón, Oaxaca, un hospital impresionante para la población oaxaqueña, del IMSS Bienestar. El Hospital Básico Comunitario de Ixtlán de Juárez, en Ixtlán de Juárez, Oaxaca, también atendiendo a la población prioritariamente el IMSS Bienestar, pero de manera universal. Siguiente. El Hospital General de Atenco, en el Estado de México, en el municipio de Atenco, del IMSS Bienestar. El Centro de Salud de Servicios Ampliados de Jerez de García Salinas, en Jerez, Zacatecas, del IMSS Bienestar. Las torres de cardiología y la torre de oncología pediátrica del Hospital de la Niñez Poblana, en Puebla, atendiendo principalmente población del IMSS Bienestar. El Hospital de Bicam Switch, en Guaymas, Sonora, como parte del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, también atendiendo prioritariamente población del IMSS Bienestar. Y estos son los hospitales y unidades de salud que contemplamos se pongan en operación e inauguren entre agosto de este año y el 31 de diciembre.
En primer lugar, la Unidad de Medicina Familiar 93, Cerro Gordo, en Ecatepec, Estado de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Hospital General de Zona San Alejandro del IMSS, una sustitución resultado del sismo del 2017 en Puebla, Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Hospital General Regional Zaragoza del IMSS, aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Iztapalapa, también una sustitución impresionante, resultado de daños estructurales del sismo del 2017. El Hospital General de Zona, 14 de septiembre, del IMSS en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que acabamos de visitar hace un par de semanas con la presidenta, también para toda la población del Seguro Social en Chiapas. Siguiente. El Hospital Materno Infantil de Ciudad del Carmen, del IMSS, muy pronto a ponerse en operación en Ciudad del Carmen, Campeche. El Hospital General de Zona de Navojoa, del IMSS, también en Navojoa, Sonora. El Hospital General de Zona de Guanajuato, en la capital del estado de Guanajuato, también del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Hospital General de Zona de Tula, en Tula de Allende, aquí en el estado de Hidalgo, también del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Hospital General de Zona, Dr. Ernesto Ramos Burs, en Hermosillo, Sonora. De parte del ISSSTE, las obras para este cierre de año son las siguientes. En primer lugar, ya para este mes de agosto, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco, Jalisco. También para este próximo mes, el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Acapulco, Guerrero. Y para el resto del año, el Hospital General de Tampico, Tamaulipas, también del ISSSTE. Y la Unidad de Medicina Familiar de Nochistlán, Oaxaca, también del ISSSTE. Por parte del IMSS Bienestar, la Unidad de Medicina Familiar de Playa del Carmen, Quintana Roo. ¿Siguen? Perdón, del ISSSTE, una disculpa, Martí. También del ISSSTE. La clínica de Medicina Familiar con quirófano del ISSSTE en Tecámac, Estado de México. Y ahora sí, del IMSS Bienestar. El Hospital General de Tuxtepec, en Oaxaca, que acabamos de visitar hace 2 semanas y que está pronto a operar durante este mismo mes de agosto. El Hospital Comunitario de Maruata, en Maruata, Michoacán. El Hospital General de Actopan, en Actopan, Hidalgo, también del IMSS Bienestar. El Hospital General Agustín Orán, en Mérida, Yucatán. Visitamos con la presidenta de este hospital hace cerca de 5 semanas. Es el hospital más grande actualmente en desarrollo y proceso, que esperamos terminar y poner en operación a toda la población de la península para este fin de año. Siguiente. El Hospital General de Ciudad Madero, en Ciudad Madero, Tamaulipas, también del IMSS Bienestar. Y aquí en la Ciudad de México, el Hospital Oncológico para la Mujer de la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo Madero, conocido también por muchos como La Pastora. Adicionalmente, tenemos otros 20 hospitales, que les voy a decir brevemente, que están ya o en proceso de inicio de construcción o que inician construcción durante este año y que esperamos poner en curso en 2026 y algunos en 2027. En particular, en el caso del IMSS, el Hospital General de Zona de San Luis Río Colorado, en Sonora, el Hospital General de Zona de Yecapixtla, en Morelos, el Hospital General Regional de Santa Catarina, en Nuevo León, el Hospital General Regional de Los Cabos, en Baja California, el Hospital General Regional de Saltillo, en Coahuila, el Hospital General Regional de Culiacán, en Sinaloa, el Hospital General Regional de Guadalupe, en Zacatecas, el Hospital General Regional Ensenada en su segunda etapa, que presentamos lo que ya se puso en operación en su primera etapa este año, y el Hospital General Regional de Oaxaca en Oaxaca, Oaxaca, así como el Hospital de la Mujer en Tlaxcala. Estos hospitales generales, particularmente los regionales, son el modelo más grande de hospitales que estamos haciendo, más de 260 camas sensables. Por el caso del ISSSTE, el Hospital Regional de Alta Especialidad en la capital de Oaxaca, el Hospital General de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, el Hospital General Gonzalo Castañeda, aquí en la Ciudad de México, hay un error, una disculpa, en la zona de Tlatelolco, la Clínica Hospital Cherán, en Michoacán, el Hospital Comunitario de Arantepecua, esto ya del IMSS Bienestar, en Michoacán, el Hospital de Alta Especialidad de Nayarit, el Hospital General de Jiutepec, en Morelos, el Hospital Básico Comunitario en San Felipe, Jalapa de Díaz, en Oaxaca, el Hospital General de Cárdenas en Tabasco y ya más pronto a terminarse el Hospital General de Carrillo Puerto en IMSS Bienestar, que también visitamos hace algunas semanas con la presidenta, así como el Hospital General de Chetumal en Quintana Roo. En resumen, 31 hospitales y 12 clínicas
que se inauguran entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de este 2025, y además 20 hospitales más que ya están en inicio de proceso de constructivo o por iniciar esa construcción durante este año. Como pueden ver, un plan increíblemente ambicioso de infraestructura. Además, esto se complementa, y si me dan la siguiente lámina, con el proceso urgente que estamos realizando, prioritariamente, de mejoras y incremento de capacidad de personal para poner a máxima capacidad 256 quirófanos en el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. El doctor Martí Batres platicará más sobre el ISSSTE en algunos minutos, pero en particular 99 quirófanos del IMSS Bienestar que estamos trabajando en reparaciones desde mesas, lámparas, aires acondicionados para que operen al 100%, mejorar lo que ya está, así como completar los equipos quirúrgicos para que operen en su máxima capacidad en todos los turnos. 77 quirófanos del IMSS y 80 quirófanos del ISSSTE, 256 quirófanos que esperamos rindan su mayor capacidad durante este 2025 y algunos en 2026. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. El pasado 13 de mayo, aquí en la Mañanera del Pueblo, presentamos el arranque de esta estrategia que llamamos 230-100. Es una estrategia de incremento de la productividad en 2 millones de cirugías para 2025, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar. Y el día de hoy vamos a ver los avances en lo que va del año. Es un corte hasta el 21 de julio, que es donde tenemos ya concretada la información. Entonces, aquí lo pueden ver. A la fecha se han realizado en el Seguro Social en 2025 831,328 cirugías. Esto es un avance del 41% de la meta anual. Son 19,673 cirugías más que la semana anterior, es decir, subimos en 3%. Aquí hay que aclarar que estamos hablando de cirugías electivas, es decir, cirugías que se programan. Aparte están las cirugías que entran desde las urgencias o los partos y las cesáreas. Son cirugías de trauma y ortopedia, cirugías de cataratas, cirugías de hernias, por mencionar solamente algunas. Como se puede ver también en cuanto al avance en consultas de medicina de especialidad, se han realizado 13.9 millones de consultas, un avance del 46% respecto a nuestra meta anual, y ya empezamos a ver un incremento del 5%, es decir, se realizaron 547,917 consultas de especialidad más que en la semana anterior. Todo esto con la intención de que el tiempo de espera sea más corto. Y como vemos en la última, en las consultas de medicina familiar, la consulta que ocurre en las unidades de medicina familiar, el primer nivel de atención de el IMSS, se han realizado 57 millones en lo que va del año, un avance del 57% respecto a la meta anual, y son 2 millones más respecto a la semana anterior. En la siguiente podemos observar la comparación con el año pasado, con 2024. Si comparamos la productividad, se tiene un incremento de cirugías, de consultas de especialidad y de medicina familiar. En cirugías este año se han realizado 43,308 más que el año anterior, para el mismo periodo, digamos hasta julio. En consultas de especialidad se han hecho 479,000 consultas de especialidad más que lo que llevábamos a estas alturas del año en 2024, y en consultas de medicina familiar 2.8 millones de consultas más que el año pasado, es decir, un incremento del 5%. Ahora, esto en la que sigue, por favor, se ha logrado con diferentes estrategias. ¿Por qué se están realizando más consultas o más cirugías que en 2024? Primero, si bien ya se habían rehabilitado muchos quirófanos, más de 1,000 quirófanos que entre 2023 y 2024 rehabilitamos,
Se adquirió equipo, se creció también en personal médico y con la estrategia 230-100 se realizaron las siguientes estrategias. Se contrató a 5,339 plazas que se tenían o vacantes o insuficientes en equipos quirúrgicos sobre todo. Recordemos que para realizar una cirugía, además de la cirujana o el cirujano, el personal de anestesia, también se necesita todo un equipo, desde las personas que preparan el quirófano hasta quienes lo limpian al final de la cirugía. Entonces, se incrementaron este número de plazas, también se aperturaron turnos vespertinos para aprovechar al máximo la capacidad instalada. En algunos casos, en algunos hospitales, el turno vespertino estaba subutilizado y también en algunos hospitales aperturamos un turno nocturno de 10 de la noche a 3 de la mañana para realizar algunas cirugías. Además de esta rehabilitación de 54 quirófanos, también se transfirieron pacientes entre hospitales para optimizar recursos. Siempre se han estado haciendo llamadas a pacientes que estaban en espera para ofrecerles algún turno, una fecha, una cita para la realización de su cirugía, y se han llevado a cabo jornadas de cirugía de cataratas, de hernia y de próstata, que ha tenido un buen impacto en la productividad. Y finalmente queremos destacar estos estados que sobre todo en la parte de cirugía han tenido un muy buen desempeño en lo que va del año. Tabasco, que incrementó en 36% el número de cirugías respecto a lo que había hecho el año pasado. Coahuila, que pasó de 28,000 a 36,000 también respecto a 2024. Yucatán, que tuvo un incremento del 13%, Michoacán también incrementó en 12%, Morelos y Jalisco, que tuvieron ambos estados un incremento del 10%. En el caso de Jalisco se pasó de 55,000 a 61,000 cirugías. Sonora, que tuvo un incremento del 8%, Guerrero un incremento del 7%, también gracias a que se terminó la rehabilitación del Hospital General Regional número 1 Vicente Guerrero en Acapulco, que se dañó durante el Otis, y Querétaro, que pasó de 17,000 a 18,000, un incremento del 7%. Es lo que queremos informar el día de hoy, Presidenta. Y si me lo permite, ayer aquí en la mañanera nos instruyó dar respuesta a una pregunta que surgió de Luis Piña, de los reporteros, que habló de un convenio con el que se han entregado recursos a Fundación Azteca. No es así, queremos aclarar. Desde hace mucho tiempo, como se sabe, el IMSS tiene una oferta cultural, concursos, talleres de iniciación artística en muchos lugares, centros de seguridad social y en los teatros del IMSS. Lo que se hizo en julio del 2023 fue un convenio para la instalación de orquestas, que nunca implica en ninguna parte del convenio transferencia de recursos. Lo que se hace es que se utilizan las instalaciones del IMSS, nosotros contratamos a orientadores musicales que están dando clases a 279 niñas, niños y jóvenes que toman talleres de lunes a viernes durante 4 horas de manera gratuita, y el convenio lo que implicó fue que Fundación Azteca nos proveyera de instrumentos musicales. Son 315 instrumentos de 3 kits para orquestas, con cada uno con un mínimo de 105 instrumentos, además de otros insumos, con lo cual se pudieron hacer estas orquestas del IMSS. Entonces, pues no hubo transferencia de recursos. También más tarde, coreográficamente, hubo un tema de la Fundación IMSS. La Fundación IMSS existe desde hace mucho tiempo e integra varias fundaciones del país, a la Fundación UNAM. Bueno, el doctor Kersenovich es parte de la propia Fundación IMSS en su consejo consultivo. En ese consejo consultivo está Fundación Azteca, pero es un consejo consultivo de una fundación sin fines de lucro y que no depende del gobierno y que, bueno, existe desde hace varios años. Entonces, aquí queríamos aclararlo. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días, compañeros de los medios. Solamente una precisión, porque es probable que hayamos pasado un nombre equivocado. En el caso de la clínica para inaugurarse este año en el Estado de México es Tecámac.
Creo que se dijo Tultepec, si no me equivoco. Pero si no, revisamos, debe ser Tecámac. Bueno, como ustedes saben, presentamos un programa de mejoramiento de quirófanos, de 80 quirófanos del ISSSTE, que consiste en equipamiento, mobiliario, instrumental, mantenimiento, obra y asignación de personal. En relación con este programa quiero dar algunos avances. Número 1, en el Hospital Valentín Gómez Farías, que está en Zapopan, Jalisco, se renovó el equipo del aire acondicionado que impedía que trabajaran los 8 quirófanos que están en el hospital. Están trabajando plenamente. Número 2, se concluyó la reconstrucción de 2 quirófanos de la Clínica Hospital de Reynosa, Tamaulipas, y estos se encuentran trabajando también totalmente. Número 3, concluyó la construcción de 2 nuevos quirófanos en la Clínica Hospital de Tapachula, Chiapas. Estos quirófanos se están equipando. Número 4, se construyó un nuevo quirófano en la Clínica Hospital de Guasave, Sinaloa, y ya está en funcionamiento. Número 5, se remodelaron 6 quirófanos en la Clínica de Cirugía Ambulatoria 1 de octubre y se están equipando. Número 6, se cambió de categoría una clínica de medicina familiar en Córdoba, Veracruz, donde ya existía un quirófano, pero no se podía utilizar porque no tenía la categoría de clínica de medicina familiar con especialidades y quirófano, y ya se hizo el cambio institucional correspondiente y la semana pasada se estrenó el quirófano, ya se hicieron cirugías en este quirófano que está totalmente equipado. Número 7, se están realizando las últimas pruebas del funcionamiento de los equipos de 2 nuevos quirófanos en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. La obra civil de los nuevos quirófanos está concluida al 100% y solo estamos afinando el funcionamiento de los equipos. En próximos días estarán funcionando. Número 8, concluyeron los trabajos de obra mayor en 2 quirófanos de la Clínica Hospital en Ensenada, Baja California. Vamos a continuar con el equipamiento. Número 9, iniciaron los trabajos de obra mayor en 4 quirófanos de la Clínica Hospital Constitución en Monterrey, Nuevo León. Número 10, acaban de iniciar los trabajos de obra mayor en un quirófano del Hospital General Darío Fernández de la Ciudad de México. Este quirófano se va a rehacer totalmente. Número 11, concluyó el mantenimiento correctivo de aire acondicionado que sirve a 3 quirófanos del Hospital General Fernando Quirós en la Ciudad de México. Número 12, concluyó el mantenimiento correctivo de aire acondicionado de 2 quirófanos de la Clínica Hospital de Chilpancingo, Guerrero. Y número 13, se están realizando trabajos de mantenimiento correctivo en este momento del aire acondicionado en 2 quirófanos de la Clínica Hospital de Altamirano, Guerrero. Esto quiere decir que son 36 quirófanos o que ya fueron reconstruidos, rehabilitados y están en funcionamiento, o que están en proceso de ser rehabilitados y puestos en operación. Muchas gracias, Presidenta. Bonito día. Bueno, pues muy importante el esfuerzo. 31 hospitales nuevos a diciembre 31 de 2025, entre 1 de octubre y el 31 de diciembre, y 12 centros de salud o unidades de medicina familiar del IMSS, 20 hospitales que inician este año entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, es decir, estamos hablando de 51 hospitales que se van a inaugurar pues entre este año y el próximo año, algunos a principios del 2027, y estamos hablando de, a ver si no hice mal la cuenta, de 260 quirófanos. Es decir, van a estar en operación en diciembre de este año 260 quirófanos que no estaban funcionando por diversas razones.
Se está comprando todo el equipamiento, arreglando y contratando a todos los médicos especialistas o enfermeras especialistas que se requieren para avanzar en estos quirófanos. Ahí en los lugares donde no hay suficientes médicos especialistas, estamos generando un programa especial para que médicos especialistas puedan ir de un lugar a otro, quedarse 2 días o 3 días, operar y regresarse a su lugar de origen. Pero el 31 de diciembre del 2025, 31 hospitales nuevos y cerca de 260 quirófanos en operación. Bueno, esta es la buena noticia. Vamos a ver aquí. Gracias. Buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Sobre este tema, para tener una idea de lo que se está invirtiendo en esta infraestructura hospitalaria, ¿cuánto están destinando para estos 31 hospitales y 12 clínicas? Entiendo que muchos vienen de la administración pasada. Y en total, entonces, en su administración, Presidenta, estamos hablando de estos 50… O va a haber más, porque todavía estamos haciendo una valoración de en dónde hay necesidades adicionales. Pero iniciamos con poner en marcha todo lo que de alguna manera no estaba adecuado, es decir, que funcionen al 100 todos los hospitales que existen, la sustitución de hospitales que ya son muy viejos y que se requieren nuevos, y además los nuevos hospitales del IMSS y del ISSSTE. Y la inversión que han destinado, no sé, tanto en la administración pasada como esta, de los 50 hospitales debemos estar hablando, de los 31 hospitales debemos estar hablando casi de 50,000 millones de pesos, por lo menos, cerca de 50,000 millones de pesos. Y en el caso de la inversión para los otros 20 hospitales, estamos hablando pues cerca de 40,000 millones de pesos adicionales. Y en el caso de los quirófanos, pues son alrededor de 2,500 millones de pesos. Gracias, Presidenta. Y en otro tema, no sé si me permite hacerle una pregunta al secretario de Salud. Sí. Porque, bueno, en los últimos días en Grupo ASIR recibimos algunas denuncias de pacientes. Nos decían que no encuentran la vacuna BCG para los recién nacidos, bueno, ni en centros de salud, ni en hospitales, en fin. Saber si hay alguna escasez de esta vacuna o… Porque la principal queja es que la tienen que adquirir en lugares privados, que llega a costar hasta 8,000 pesos. Sí, la vacuna BCG se debe de aplicar al momento de que nace una criatura. Tiene, sin embargo, un plazo de hasta 4 años donde se puede aplicar. El principal proveedor de vacunas de BCG cambió su instalación en la producción de vacunas de BCG y esto ha afectado no nada más a México, a otros países, a Australia, a China, a otros países, y se ha retrasado 2 meses. Nosotros ya tenemos 3,400,000 vacunas de BCG actualmente en COFEPRIS para que puedan ser liberadas. Al cambiar de sitio de producción, cambió el registro sanitario. Entonces ese registro sanitario tarda alrededor de 4 semanas. Y estará disponible 3,400,000 vacunas que nos alcanzan para 2 años de vacunación de los niños. No están en riesgo los niños porque se pueden vacunar de 0 a 4 años. La recomendación entonces sería esperar cuánto tiempo ahorita para que se puedan… El tiempo oficial es de 4 semanas. Nosotros estamos tratando de que se libere más pronto. Esto está sucediendo en varios países y espero que la tengamos lista en 4 semanas. Y nada más, ¿de dónde a dónde cambió de ubicación? Cambió de ubicación en la India, en donde la planta productora cambió de planta productora de BCG. Y precisamente por la gran necesidad que ha habido de vacuna de BCG, que es la vacuna para proteger contra tuberculosis a los niños. El contacto se hace en etapas posteriores, por eso se puede vacunar de 0 a 4 años. Muchas gracias, secretario. Gracias. Y en otro tema, Presidenta, bueno,
En las últimas semanas en la Ciudad de México se dio un caso de la joven Amelie que desapareció en el Ajusco. Es un tema que está llevando el gobierno de la Ciudad de México, Fiscalía. Sin embargo, bueno, los padres de la joven también se acercaron a nuestro medio y pues nos pidieron hacerle llegar la petición a usted de saber si puede haber alguna intervención por parte del gobierno federal para extender la búsqueda. Ellos tienen pues en esta desesperación de encontrar a la joven pues algunas otras hipótesis de que a lo mejor sí bajó del Ajusco y pudiera estar en algún otro lugar, Presidenta. Sí, está apoyando el Gabinete de Seguridad. Voy a pedir que puedan informar y desde hace una semana más o menos, no quizá más, se solicitó un apoyo adicional por parte de las familias. Llegó la Guardia Nacional con más elementos para poder apoyar y vamos a estar ahí con la comisión de búsqueda. Se lo comento a la secretaria de Gobernación para que esté cerca de la familia junto con el gobierno de la ciudad y que se atienda todo lo necesario. Gracias. Y finalmente, preguntarle, Presidenta, la OCDE colocó a México como el segundo país menos productivo de los 38 países que integran este organismo. Saber si ustedes coinciden con esta valoración y en caso de que sí, ¿a qué se debe? Sí, depende cómo se mida la productividad, pero yo les puedo dar el ejemplo de, creo que lo comenté aquí, sí, hace poco. Recientemente que he estado en contacto con las automotrices por el tema de los aranceles y para poder apoyar de una u otra manera para que se mantengan los empleos en México frente a la situación de los aranceles. Hasta ahora no hay alguna decisión de cerrar alguna fábrica, en fin, en términos de los empleos se mantienen los empleos. Pero hablando con los CEOs, con los gerentes generales globales de estas empresas, me decía, por ejemplo, uno de ellos que las plantas más productivas de todo el mundo las tienen en México, que no hay como los trabajadores mexicanos. Entonces, habría que ver en particular cuál es la manera en que se está midiendo, pero los trabajadores mexicanos y trabajadoras pues son de primera. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Sobre salud, sobre salud. A ver, salud, ¿quién? A ver, aquí. Ahorita vamos a ver. Gracias, Presidenta. Primero una de salud. Sería para el secretario de Salud. Si nos puede informar cómo va el tema de la epidemia de sarampión. Traemos publicado hoy en Excelsior que se ha incrementado el número de casos y incluso, no sé si nos puede comentar, ¿ha incrementado también el número de muertes asociadas con esta enfermedad? El programa de sarampión se está conteniendo bastante bien. Tenemos todavía alrededor de 3.500 casos de sarampión detectados en todo este periodo de tiempo. Han fallecido 12 personas por sarampión. Hemos incrementado la vacunación en forma muy importante y el brote está contenido alrededor del estado de Chihuahua. En los otros estados ya prácticamente se ha ido conteniendo en forma importante. Alrededor de Chihuahua es donde realmente tenemos el brote. Hemos dispuesto de un número importante de vacunadores junto con la secretaria, con la gobernadora del estado de Chihuahua, y se está vacunando en forma intensiva a la población. Afortunadamente el cerco ha funcionado y está fundamentalmente limitado al estado. La frecuencia y la tasa de incidencia de casos ha disminuido también en forma importante. Nuestra meta es tratar que para el mes de noviembre no tengamos casos de sarampión y pudiéramos nuevamente estar libres de sarampión. El programa de vigilancia epidemiológica se ha reforzado mucho en el país
con todos los laboratorios estatales, y los casos confirmados son casos con PCR, con técnicas avanzadas. Tenemos suficiente vacuna en la actualidad, hay alrededor de 6 millones de vacuna y estará por llegar más vacuna, y esperamos tener vacunados a más del 95% de la población. Gracias. Aprovechando que está ahí, secretario, hace 15 días que se dio el reporte de la adquisición de medicamentos, se nos habló acerca de estaban por encima del 90% de las licitaciones, adquisiciones, etcétera. ¿Cómo va la llegada de los medicamentos, la distribución? ¿En qué nivel estaríamos en las instituciones de salud del gobierno federal? La distribución ha ido aumentando. Creo que el IMSS tiene una distribución alrededor del 96 o 97%, el ISSSTE tiene 93%, y en el IMSS Bienestar también hemos ido aumentando en forma significativa la distribución. Los medicamentos están comprados y esperemos que la distribución ocurra ya en este mismo mes. Sé que faltan pocos días y en las primeras semanas del mes que viene, pero la compra ya está y la distribución ha ido aumentando en forma progresiva. ¿Los que se compraban apenas van a llegar? El margen entre lo que se compra y lo que llega tiene que ser alrededor de 15 días para darle tiempo a los distribuidores a que la puedan proveer. Hay un pequeño número de medicamentos de difícil acceso, pero también estamos trabajando sobre ellos. Muchas gracias. Presidenta, si me permite. Ayer el Instituto Nacional Electoral, en una votación que fue dividida, determinó que sí se había incurrido en un caso de irregularidad con el uso de los acordeones famosos durante la elección judicial, e incluso ya se establecieron las multas en contra de quienes aparecieron en esos acordeones. Aquí se comentó varias veces y usted platicaba que había que esperar la decisión del INE para poder emitir un comentario acerca de ello. Ahora, ya está la decisión del INE, ¿qué podría decirnos acerca de este caso? Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Es contradictoria. Las resoluciones del INE son contradictorias. En una ocasión resuelven algo y en otra ocasión resuelven otra cosa. Pues vamos a esperar a ver qué dice el tribunal. Entre ellos estarían incluso los futuros integrantes de la Corte, que estarían también incluso multados. O sea, también dijeron en algún momento en el INE que el tema de los acordeones no había influido. Y después ahora resuelven otra cosa y votan distinto unos consejeros y otros. Pues vamos a ver qué dice el tribunal. Como yo lo dije, no se hubiera explicado la diferencia en la votación si se hubiera orientado a una u otra persona. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, tenga más votos que el PRI, por cierto, y sea el de mayor número de votos, y el que le sigue tenga la mitad de los votos? Si hubiera habido un acordeón, pues todos hubieran tenido el mismo número de votos. Que las personas llevaban una lista de por quién votar, porque eran muchísimas boletas, pues hasta aquí lo preguntamos. ¿Quién llevó su lista para poder recordar por qué personas votar? Porque eran varias boletas federales, varias boletas estatales, y si uno había estudiado pues por quién iba a votar, pues difícilmente se lo aprendió de memoria, llevaba unas notas para poder votar y eso nunca estuvo prohibido. Entonces, ¿cómo se explica que uno tenga una votación, que otro tenga otra votación, si hubiera habido una sola orientación? Entonces, por eso son muchos, mucha gente que llevó sus listas para poder decidir por quién votar. Pero por eso digo, un día deciden una cosa en el INE y otro día deciden otra. Pues vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral.
Gracias, presidenta. En otro caso que ha seguido siendo polémico. De todas maneras, mira, porque quieren desvirtuar la elección al Poder Judicial, principalmente los adversarios. Mejor que hayan decidido 13 millones de personas a la presidenta de la República. Eso no hay manera, aunque a algunos no les guste, eso no hay manera de rebatirlo, de debatirlo. Porque si nos hubiéramos quedado con la anterior forma de elegir a los ministros y ministras, pues entonces la presidenta hubiera enviado su terna, si no hubiera habido acuerdo en el Senado, se hubiera vuelto a mandar, si no hubiera habido acuerdo en el Senado, hubiera decidido la presidenta. Entonces ahora no decidió la presidenta, decidieron 13 millones de personas, libremente, por quien querían que fueran los ministros, los magistrados, los jueces. ¿Es perfectible? Todo es perfectible en esta vida, pero es mucho mejor lo que ocurrió ahora. No hubiéramos tenido un ministro de la Corte de origen indígena que ha reivindicado históricamente a los pueblos originarios si no hubiera sido bajo esta forma. Entonces, es mucho mejor lo que ocurrió. Y ya pues que decida el tribunal sobre el tema de las listas que pudieron haber llevado personas para poder recordar por quién iban a votar. Gracias. En otro tema, presidenta, usted nos ha pedido que esperemos hasta el próximo martes para que el Gabinete de Seguridad nos hable acerca del caso de la maestra Irma que se difundió desde la semana pasada. La gobernadora de Veracruz sí ha hablado del tema. Ha dicho que murió de un infarto y que califica de miserables a todos los que siguen hablando del tema. No sé si nos puede dar un comentario acerca de cómo se está, al parecer, revictimizando a la maestra Irma con este tipo de comentarios de la gobernadora. Todo homicidio, y particularmente el de la maestra, es lamentable y nosotros no queremos que eso pase en nuestro país. Eso es lo primero. Y estamos trabajando todos los días para que no ocurran estos homicidios, sea que haya fallecido por un infarto derivado de la situación que estaba viviendo o sea derivado de una agresión directa. Entonces, todo es lamentable y no queremos que eso ocurra en nuestro país y para eso trabajamos todos los días. Ahora, la circunstancia, el contexto de esta situación que vivió la maestra Irma, pues es importante que se dé a conocer por el Gabinete de Seguridad, porque hay investigaciones. Yo creo que aquí algo muy bueno que ha hecho la Fiscalía del Estado de Veracruz es que hay detenidos muy rápidamente, han hecho sus investigaciones y hay detenidos. Y la información de los detenidos pues también va a dar mucho más pues pistas de cómo es que se da esta situación. Entonces, por eso, repito, en estos casos es mejor que el Gabinete de Seguridad, a partir de la información que se tiene y de las investigaciones, pueda informar. Y Rocío está haciendo un buen trabajo en Veracruz, junto con su Fiscalía o la Fiscalía del Estado, no su Fiscalía porque es autónoma, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad de Veracruz, y están trabajando todos los días. Y hay que trabajar pues para evitar cualquier forma de extorsión en el transporte público. A eso nos estamos dedicando. Gracias. Por último, de mi parte, presidenta, ayer en la tarde estuvo el canciller acá en Palacio Nacional, estuvo el secretario de Agricultura. Se sigue pues intentando con las autoridades de Estados Unidos revertir el tema de los aranceles, y si ya tendrá agendada una llamada tal vez sí, mañana pasado. Fue un equipo la semana pasada, estuvo allá. El secretario Ebrard está en contacto permanente con tanto el secretario de Comercio como el secretario de Tratados Comerciales, USTR se llama en inglés.
El secretario de Relaciones Exteriores ha hablado ya 3 veces con el secretario Rubio, y estamos trabajando en pues distintos temas. Yo espero, por supuesto, y tenemos además pues esa información. Al final la decisión la toma el presidente Trump, obviamente, pero esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo. No queremos adelantar nada, pues porque todavía no hay nada concreto. Entonces estamos esperando de aquí al viernes, pues para poder informar. Pero de que estamos trabajando en eso todos los días, sí. Tenemos nuestro gabinete económico en el que participan el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Agricultura, la secretaria de Energía, SOE, el secretario del Trabajo, y hablamos sobre los temas relacionados con el impacto de los aranceles en México y las alternativas que estamos dando con el Plan México y algunas otras opciones. Y además, o algunas otras acciones específicas relacionadas con el Plan México. Y además damos seguimiento a las inversiones y a los temas de digitalización, de procesos, en fin, de eso lo tenemos todos los lunes. Los lunes tenemos en la mañana gabinete de Hacienda, luego gabinete de Economía, en la tarde gabinete de Salud. Entonces así trabajamos nosotros y esperamos pues llegar a un buen acuerdo de aquí a pues esta semana. Es importante, si es necesario pues vamos a hablar con el presidente Trump. Si es necesario vamos a hablar con él. Se pregunta, porque el otro día oí un medio, ¿y por qué no ha hablado? Bueno, pues porque estamos dialogando. A ver, aquí Nancy, y luego aquí Capital 21 y luego atrás. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, se va a llevar a cabo aquí en la Ciudad de México el Congreso Panamericano, en su segunda edición. Este congreso es muy importante, se lleva del 31 de julio al 3 de agosto. Muy importante porque vienen muchos pensadores de izquierda, más de 60 líderes parlamentarios van a estar reunidos y también intelectuales muy relevantes para las coyunturas que estamos viviendo, entre ellos la periodista y escritora Naomi Klein. En este encuentro se espera que se aborden temas humanitarios muy relevantes, el genocidio en Gaza, las deportaciones masivas de migrantes, también la emergencia del cambio climático, entre otros. Se espera que se aborde la acumulación de la riqueza en muy pocas manos y todo el sistema especulativo que ha generado el neoliberalismo a nivel global, así como la defensa y la lucha de los pueblos por sus democracias y sus soberanías frente al avance de la ultraderecha global. En ese sentido, Presidenta, preguntarle primero si los va a recibir, si va a recibir a estos intelectuales pensadores parlamentarios, y también su opinión pues de que se esté convocando a no solo un diálogo internacional, ellos vienen de 12 países, sino más bien a ya buscar algunas alternativas para de alguna manera atender estos temas humanitarios. También vienen a de alguna manera llevarse la experiencia de la Cuarta Transformación, tanto en su primer piso con el presidente López Obrador como ahora en el segundo piso con usted. Sí, van a estar compañeros del Gobierno de México participando. Es muy importante generar el debate nacional e internacional sobre las grandes alternativas de la humanidad. La situación que estamos viviendo pues es un momento especial y de grandes cambios en el mundo, y al mismo tiempo de reivindicación de proyectos basados en el humanismo. Entonces, que se conozca lo que es la Cuarta Transformación, los logros de la Cuarta Transformación, la visión, el pensamiento, qué le dio origen, de dónde venimos, los movimientos sociales, políticos que le dieron cuerpo y forma a la transformación, el protagonismo del pueblo de México en esta transformación, pues es muy importante que se conozca.
Estoy convencida que el movimiento de la Cuarta Transformación es quizá el movimiento más importante en el mundo, de transformación profunda, basado en nuestra historia, en nuestros principios y nuestros valores, pero sustentado en el humanismo, al final, porque no es quizá las grandes ideologías que se dieron en algún momento en el mundo, sino nuestro pensamiento viene de la herencia cultural, tanto de los pueblos originarios como de la historia de México y de los grandes pensadores y las grandes transformaciones que vivió y que vive nuestro país. Entonces me parece muy importante y también conocer pues lo que se vive en otros lugares del mundo. Nuestra visión siempre va a ser el impulso del humanismo frente a la avaricia, frente al odio, frente a la discriminación, frente a la desigualdad, frente a todo ello, el humanismo. ¿Y los va a recibir, Presidenta? Estamos viendo, porque pues justo viene esta semana, con sus complicaciones, entonces vamos a ver si los podemos recibir, pero ahí van a estar varios secretarios del Gobierno de México. En otro tema, Presidenta, hemos consultado en la revista Contralínea a economistas que nos han hablado del papel que debería de estar jugando en estos momentos el Banco de México. Ello porque, bueno, se advierte que México, como muchas economías en el mundo, no se ha descolonizado en el tema financiero. Y esto lo que significa es que la banca central se centra sobre todo en la política del tipo de cambio en vez de aportar desde sus propias políticas, y esto no tiene nada que ver con si son decisiones técnicas o no. El banco tiene políticas específicas que no han acompañado la industrialización del país. Ellos recomiendan, estos economistas que hemos venido consultando, recomiendan que desde la banca central pues se incentive también el tema de las infraestructuras a través de estos créditos que salgan del propio Banco Central para la banca de desarrollo, y que esto no generaría de ninguna manera inflación porque iría directamente a infraestructura y a crecimiento, y además incentivaría el mercado interno. Hasta ahora el Banco de México pues sigue teniendo estas, digamos, formas de operar que vienen del propio neoliberalismo. Hay muchos neoliberales todavía en el Banco de México y también han utilizado la autonomía para evitar la transparencia en sus decisiones, para tomar decisiones a espaldas del pueblo, y no han estado realmente a la altura de este momento histórico que vive nuestro país. También hablan estos economistas de que desde la política del Banco de México se pudiera incentivar el propio trabajo, las políticas laborales y, por supuesto, el mercado interno. Preguntarle, Presidenta, ¿qué papel debería de estar jugando más allá de su autonomía? Pues sí estamos en una situación diferente, ya no estamos en el modelo económico neoliberal, precisamente se buscan otras alternativas. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en que haya autonomía del Banco de México. Es una posición que hemos mantenido. Hay bancos centrales, como la Fed, por ejemplo, en Estados Unidos, cuyo objetivo no solamente es la inflación relacionada con las tasas de interés, sino el empleo. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Bolivia de Estados Unidos. La Fed tiene una misión que va más allá del control de la inflación. Entonces, es un tema que vale la pena discutir. Si el Banco de México debe nada más dedicarse a ese tema en particular o ampliar su visión en términos del desarrollo económico del país, manteniendo su autonomía. Incluso lo he hablado con los banqueros en algunas de las reuniones que he tenido oportunidad de estar. Segundo, el banco ha tenido ahora una buena política en términos de la reducción de las tasas de interés, y se ha demostrado además, fíjense, lo que era las máximas, las axiomas del neoliberalismo,
que decían que si aumentaban los ingresos, si aumentaba el salario, iba a haber inflación. Falso. Ha aumentado a más del doble y se ha contenido la inflación. Segundo, que si miren todo lo que está pasando internacionalmente y que el peso debería estar en 25 y está hoy en 18.50. Que las tasas de interés, si bajan las tasas de interés, inflación de inmediato. Pues no. ¿Qué importancia tiene que bajen las tasas de interés? Pues que si hay una tasa de interés más baja hay más inversión, porque cuando está a 12, 13, 15% la tasa de interés como llegó, pues la gente prefiere guardar su dinero en el banco que invertir, entre otras cosas. En cambio, cuando van bajando las tasas, y además para quien pide un préstamo, pues hay una tasa más baja. Entonces, se han roto muchos paradigmas que se manejaban, que se decían durante el neoliberalismo. Entre otras, que si había programas de bienestar universales, eso era despilfarrar el dinero y no iba a servir para nada. Pues no solamente eso ha disminuido la pobreza y la desigualdad, sino que es un motor importantísimo el mercado interno. Entonces vale la pena discutirlo. Hay muchísima gente que trabaja en el Banco de México y que hacen análisis y análisis y análisis y análisis. Y sería muy bueno que muchos de esos análisis fueran públicos, que se conocieran. Ellos tienen informes cada determinado tiempo. Entonces sí, que el Banco de México, respetando su autonomía, puede ayudar más, yo creo que sí. No tenemos pensado ahorita cambiar ni constitución ni leyes para que no se asusten, no, sino sencillamente que entre los mismos bancos, por ejemplo, se plantee la discusión de las tasas de interés, la necesidad de que el sistema financiero nacional otorgue más préstamos, más créditos a pequeñas, a medianas empresas. Somos el país que menos créditos da de toda América Latina, porque está la banca de desarrollo, pero la banca de primer piso pues es la banca comercial. Entonces sí es importante. En la última reunión de la Asociación de Bancos se firmó un acuerdo para disminuir las tasas para pequeña y mediana, y todavía pues no avanza eso. Entonces sí es importante reflexionar. Sí, también porque las altas tasas, pues como siempre, benefician al sistema especulativo y no contribuyen a la industrialización de los países, y también porque desde su política el propio banco podría de alguna manera pues aplicar que México no tenga que salir a pedir créditos a las instituciones internacionales, sino que desde el propio México se financien los grandes proyectos. En otro tema, Presidenta, ayer Petróleos Mexicanos presentó su informe del segundo trimestre 2025 y reportó pues una utilidad neta de 60,000 millones de pesos. Preguntarle cómo va el tema de la reestructuración y también si ya tienen fecha para que se presente el mismo. Yo espero que el jueves podamos presentarlo aquí y después se presentaría de manera más amplia en una reunión para todos los interesados. Hemos estado trabajando mucho en Pemex en varios sentidos. Uno, en el fortalecimiento como institución pública, como una empresa del pueblo de México. Reducir el número de consejos de administración a un solo consejo de administración e integrar verticalmente la empresa ha sido algo importantísimo, importantísimo, porque ahora son decisiones que se toman entre Pemex Refinación o Transformación, entre producción y exploración, pero no cada una tiene su consejo aislado, sino que todo se toma en una sola decisión. Los consejeros ciudadanos pues no tienen aquellos grandes asesores, sino sencillamente son consejeros ciudadanos que dan su opinión frente a la situación de Pemex, todos ellos pues reconocidos.
Con Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía y Pemex se trabaja de manera muy importante en instrumentos financieros. Recientemente se hizo uno que fue muy exitoso para poder disminuir la carga que tenía Pemex este año de pago de amortizaciones e intereses. Salió muy bien. Y también pues la visión de largo plazo de Pemex. ¿Hacia dónde va Pemex? ¿Cómo va a producir 1.8 millones de barriles diarios? O 1.7 y el 100,000 los privados que todavía siguen participando después de las rondas de 2013. ¿Cómo va a avanzar la refinación? ¿Cómo va a aumentar la eficiencia de todas las refinerías? ¿Cómo avanza la petroquímica? Que ya hay una inversión mixta para la producción de fertilizantes en Escolín. En fin, es un trabajo muy minucioso, muy detallado, el pago a los proveedores que estaba pendiente, los instrumentos financieros para darle la viabilidad. En fin, es un trabajo de Secretaría de Hacienda, Energía y Pemex muy, muy detallado, y espero que el jueves lo podamos ya. Hoy tengo reunión con ellos ya para cerrar y espero que el jueves podamos presentarlo. Presidenta, y por último, preguntarle cómo va el tema del combate a la corrupción en el sector salud. Hemos estado investigando acerca de los modus operandi que se han venido presentando desde hace muchísimos años, pero que todavía estarían enquistados en el sector. Uno de ellos tiene que ver con el tráfico de información privilegiada. Hay dos maneras en cómo estaría operando. Una de ellas es que las empresas fabricantes se alían o se asocian con terceras empresas que no son fabricantes, que son más bien como tipo intermediarias, donde detrás de ellas habría funcionarios o exfuncionarios que todavía tienen nexos con el sector y que pues a través de esta sociedad pues obtienen información privilegiada de los procesos licitatorios, licitan por debajo de los precios y obtienen los contratos por tener una mejor oferta. Esto aunado a que en muchas áreas del propio sector se había dejado de hacer investigación de mercado. Y la segunda forma de cómo se trafica información privilegiada, hay un caso emblemático que es muy conocido en el sector, que se le conoce como el niño de la cangurera. Es un joven funcionario que primero estaba en Birmex y ahora está en la Secretaría de Salud, que porta una cangurera, literal, una de estas bolsas que se atan a la cintura, donde pues trae no solamente fajos de dinero, sino también dispositivos USB con información de las licitaciones públicas. Esta información la vende de acuerdo con contratistas a 300,000 pesos y además pues es información que acaba beneficiando a grupos de poder, grupos de corrupción al interior. Entonces preguntarle, Presidenta, pues cómo va este asunto, cómo va la limpieza. Sabemos que es un trabajo que viene desde el sexenio pasado, sin embargo pues sigue habiendo pues muchísimo tema. Hay funcionarios que vienen todavía de la administración de Miquel Arreola, por ejemplo, que estarían pues en todo este proceso todavía involucrados. La mejor manera de mostrar que se ha hecho un proceso transparente en esta ocasión es la cantidad de recursos que se han ahorrado, incluso frente a la administración del 2024 de la compra de medicamentos, que ya redujo mucho desde el 2018. Es un ahorro de 35,000, 50,000 millones de pesos. Vean ustedes. O sea, de lo que se iba a comprar en 2 años, que eran 300,000 millones de pesos, el ahorro que se logró comparado con los años anteriores, que ya venía de un ahorro adicional, es de 50,000 millones de pesos. Es la mejor manera de mostrar pues que hubo un trabajo muy minucioso. La situación que vivimos por ahí de enero, febrero, afortunadamente la vimos. Eso nos retrasó un poco la entrega de medicamentos, sí, pero decidimos
parar cualquier conflicto de interés o corrupción que se pudiera presentar. Y también se amafian las farmacéuticas, hay que decirlo. Las que ya supuestamente habían ganado con sobrecostos y que hablan con otras farmacéuticas para evitar que participen y se asocian. Entonces, en este caso, y el trabajo que hizo Eduardo y por supuesto Raquel Buenrostro, nos ayudaron a darnos cuenta y paramos cualquier daño patrimonial que pudiera haber habido, porque se paró antes de que se adquirieran los medicamentos. ¿Cómo fue esto? En efecto, algunas personas se pusieron de acuerdo con farmacéuticas, en algunos casos para decir o para firmar el contrato ya en la última partecita del proceso, para firmar el contrato y asignarlo a empresas que tenían sobrecosto, o en algunos casos descalificar a algunas empresas que tenían costos bajos diciendo que no era viable técnicamente tener esos precios. Entonces se movieron a todos esos funcionarios, están todavía bajo investigación. Como no se hizo el daño patrimonial, pues tienen una sanción distinta a que si hubiera habido daño patrimonial. Y cambiamos pues a una buena parte del equipo de Birmex, que había llegado con nosotros también, y otros que estaban, en efecto, desde la época de Peña, ahí. Entonces, ese es un buen ejemplo. ¿Qué pasa luego con las farmacéuticas? Y hay que decirlo, se comprometen, firman el contrato, quedan de entregar el medicamento en 15 días, pasan los 15 días y no han entregado el medicamento. Ahora lo que queremos hacer para las nuevas compras es un esquema de compra completamente distinto, fíjense. ¿Son cuántas claves? 4.500, hay licitación para cada clave. Imagínense ustedes lo que eso significa. Entonces, el objetivo es llegar a una situación en donde se diga el precio mínimo de este medicamento es este, si no lo provee este laboratorio y este otro lo tiene y tiene su certificado, se sustituye este por este, sin necesidad de toda la burocracia esta tremenda que hay asociada a la compra de medicamentos. Y bueno, si hay una denuncia en particular contra un funcionario, pues se revisa, se lo damos a la Secretaría Anticorrupción. Gracias, presidenta. A ver, aquí el… Buenos días, presidenta, muchas gracias. José Manuel Fuentes, de Capital 21, corazón de la capital. Preguntarle sobre el tema del cablebús que va a conectar Tlalpan con Coyoacán, si nos podría dar más detalles de esta obra. Y también un tema que hay que destacar es que después de 10 años que usted gobernó esta alcaldía, pues fue muy bien recibida, se pueden ver en las fotos y en los videos. Tlalpan. Pues ahí viví 30 años. Ahí muchos de ustedes todavía me siguieron desde ahí. Sí, Tlalpan es la delegación, la alcaldía, todo se llamaba delegación, la alcaldía con más superficie de toda la Ciudad de México. La mitad de la alcaldía son bosques, ahí está la comunidad con más territorio. Fíjense, la Ciudad de México es muy interesante porque la mitad del territorio formalmente es bosque y suelo de conservación, cultivos. Por supuesto ha ido avanzando la mancha urbana, pero todavía hay una conservación muy grande. Y la propiedad de la tierra de esa zona en un 90% sigue siendo propiedad social de comunidades y ejidos, principalmente en el sur de la Ciudad de México. Y la alcaldía de Tlalpan pues tiene la comunidad que tiene el territorio más grande, que es la comunidad de Topilejo, con 10,000 hectáreas. Claro, hay zonas en el país que tienen muchísimo más, pero pensando en la Ciudad de México, que es pues la entidad con menos superficie, pues es muy importante todavía el suelo de conservación. La parte en donde va a ser el cablebús es una parte que creció justamente a las faldas de
El Xitle. El Xitle es el volcán que hizo erupción hace más o menos 2000 años y que hoy todos los pedregales, incluyendo el Pedregal, esta zona, la UNAM y muchísimas zonas del sur de la ciudad, pues tienen este suelo volcánico. Huicuilco se dice que desapareció por la erupción del volcán Xitle. Y esta zona de donde va a partir el cablebús es justamente pues a las faldas del Xitle. Se le llama el Ajusco Medio. Y creció en su época por muchas invasiones y asentamientos que se fueron dando. Estamos hablando hace 60, 70 años. Y todas bajan por una sola carretera, la carretera Picacho-Ajusco. También pues es las faldas del Xitle y una parte de Pico del Águila. Ahí han de vivir, yo creo que como Tlalpan tiene como 800,000 habitantes, ahí deben vivir como 250,000. Y tardan 2 horas y media para bajar de los Pedregales, justamente del Pedregal de San Nicolás, que está casi en el límite con Contreras, hasta el periférico. Desde que yo fui delegada de Tlalpan, hoy se llama alcaldesa, tenía la idea de hacer un cablebús ahí. Lo platicamos muchas veces, era mucho recurso para la alcaldía. Después, como jefa de gobierno, hicimos primero el de Cuautepec, en Gustavo Madero, el de Iztapalapa, el de Constituyentes, y ya no nos dio el recurso, que además se atravesó la pandemia, para hacer el de Tlalpan. Entonces, ahora que ganó Clara, le dije, pues, si te parece, el primer cablebús que hagamos es el de Tlalpan. Ella tiene la idea de hacer otro en Milpalta y otro para Contreras. Creo que son 3, ¿no? O 4, no sé cuántos, 3 por lo menos. Entonces, vamos a aportar los recursos del de Tlalpan y lo va a construir la Ciudad de México. Entonces fue la visita a todas estas colonias, se llama Héroes de Padierna, Lomas de Padierna, Cultura Maya, en fin, hasta el Pedregal de San Nicolás, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Entonces, todos ellos van a poder bajar en el cablebús hasta el Metro CEU. Entonces, en vez de hacer 2 horas y media, van a hacer 40 minutos si vienen de la punta más alta. Y pues quitándose de el estrés que provoca el tráfico y el ir en el micro o en el RTP, pues ya van a ir viendo el paisaje, donde se puede ver desde el Pico del Águila hasta el Xitle. Entonces es un proyecto muy bonito. Los cablebuses, los teleféricos urbanos, pues son para estas zonas de mucha concentración urbana en las partes altas. Se pensaban que los teleféricos solo eran para las zonas de nieve, pero Bolivia hizo en La Paz un programa de mi teleférico muy exitoso en la época de Evo Morales. Petro hizo su teleférico cuando fue alcalde de Bogotá. En Medellín también hicieron un teleférico. De ahí tomamos la idea y le llamamos el cablebús. Y en la Ciudad de México pues están los cablebuses más largos, y ahora el de Tlalpan va a ser el más largo de todo el mundo porque va a ser más de 11 kilómetros. ¿Y cuánto va a durar la obra si se tiene la fecha? Pues yo creo que por lo menos 1 año y medio, por lo menos. Pues vamos a apoyar ahí a la ciudad, lo que necesite. ¿Y qué empresa la va a hacer? Tienen que licitar, todavía apenas viene la licitación, son 4,500 millones de pesos de inversión, se le va a dar el recurso a la ciudad y la ciudad licita. En otro tema, hay 2 empresas que hacen cablebuses en el mundo de este tipo. Una empresa austríaca, de Austria, se llama Doppelmayr, y una empresa italiana que se llama Leitner, creo.
Creo que sí, a ver, chéquenle, a ver si no me equivoco. En la ciudad uno lo hizo Leitner hizo el de Iztapalapa, Doppelmayr con empresas mexicanas, el de Cuautepec, y después creo que Doppelmayr también hizo el de Constituyentes. En otro tema, Presidenta, que también tiene que ver con la capital, la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó ayer una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para el sistema público de cuidados, para que esto sea ley y que pues esto quede garantizado de que vengan los gobiernos que vengan, pues tengan la obligación de construir más centros de cuidado de desarrollo infantil. Preguntarle cómo su gobierno va a apoyar pues esta propuesta de la jefa de gobierno, pero también aprovechando que está Zoe Robledo, preguntarle cómo van estos centros de cuidado en Chihuahua. Adelante, Zoe. Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, un poco aparejado también a lo que se decía hace rato sobre la productividad de nuestro país en estas formas de medirlo. Nosotros creemos y la Presidenta planteó desde hace tiempo el Sistema Nacional de Cuidados y en particular el tema de los cuidados infantiles. Por eso se transformó de fondo el modelo de guarderías del IMSS para llegar a los CECIS, los Centros de Educación y Cuidado Infantil. Los primeros ya se están construyendo, concluimos en octubre allá en Ciudad Juárez, pero hemos avanzado mucho más, porque no solamente es regresar la prestación directa al Seguro Social, eso es muy, muy importante, es decir, los modelos anteriores de subrogación, irlos desplazando por una prestación directa, mientras tanto van a continuar. Segundo, ubicarlos de manera estratégica ahí en donde hay mujeres trabajadoras que ahí viven o cercanos a sus lugares de trabajo. Esto es fundamental porque la participación de las mujeres en el mercado laboral está muy estudiado. Uno de los elementos que incrementa de manera importante es justamente tener un lugar a donde poder llevar a sus hijas y a sus hijos en la primera etapa, desde los 43 días hasta los 4 años, cuando empieza ya el sistema educativo de preescolar. Entonces, lo que estamos trabajando es en la ubicación de estos centros en el Estado de México, en la zona oriente, por ejemplo. Estamos como parte del plan integral del Estado de México Oriente, se están trabajando con los presidentes municipales en la ubicación de estos terrenos y además también con nuevos métodos constructivos que garanticen siempre la seguridad, pero también la posibilidad de construirlos de una manera mucho más rápida y eficiente. Entonces, la verdad que tenemos ahorita 200 en planeación, pero se están planteando llegar hasta 1000 centros de educación y cuidado infantil, que es lo que es necesario para nuestro país, para una política realmente de incorporación de las mujeres al mercado laboral. Muchas gracias. Y bueno, también preguntarle sobre temas tecnológicos, ya como mi última pregunta. Este fin de semana, Presidenta, se llevó a cabo una conferencia mundial de inteligencia artificial en China, donde se habló pues mucho de esta tecnología para poderla regular y también pues saberla promover para un desarrollo justo, para un mundo más equitativo y igualitario. Preguntarle cómo México se sumaría también su gobierno y también aprovechando que está el Plan México y los polos de bienestar. Recuerden cuando presenté el Plan México y estamos trabajando en ello, vamos a presentar muy pronto el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, donde se incorporan distintas instituciones de educación superior y también para el desarrollo tecnológico, que no solo sea el uso de la inteligencia artificial, sino el desarrollo. Aunque también, por ejemplo, estamos trabajando, ya prácticamente termina Claudia de dialogar o de preparar una iniciativa. ¿Se acuerdan que aquí se planteó lo de los doblajes, no? De actrices que se dedican al doblaje y que perderían su trabajo si se permitiera el uso indiscriminado de la inteligencia artificial, incluso
el uso de sus voces, que no debe ser. Entonces está trabajando para regular, en particular en el tema del doblaje, el uso de la inteligencia artificial para proteger el empleo de estas grandes actrices, de estos grandes talentos de nuestro país. Y así en otros casos se tiene que regular. Por ejemplo, Europa hizo una regulación muy restrictiva. Estados Unidos acaba de sacar algunos lineamientos que es mucho más abierta. También son temas que tenemos que discutir, pero en particular el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial lo vamos a presentar pronto. Ya también viene pronto el avance de Olinea, el avance del taller de diseño de semiconductores, que va muy bien, los satélites, que también van muy bien, la colocación de boyas para un sistema de medición y alertamiento de ciclones en el Pacífico, entre otros proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Y en el área de humanidades se está trabajando también en temas de lenguas indígenas y muchos otros temas. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver acá al final, ya para terminar. Sí. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Ahora no hay cierre los martes. Presidenta, al inicio del sexenio del expresidente López Obrador, se heredaron 317 hospitales y clínicas inconclusas, verdaderos elefantes blancos dejados por los gobiernos del PRIAN. Muchas de estas obras datan de los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Peña Nieto. ¿Nos podría decir cómo va el proceso de esos hospitales, si se terminaron de concluir? Y también, pues, ¿qué representa para usted, presidenta, que ahora sí se estén construyendo estos hospitales que realmente funcionan y salvan vidas? Bueno, en realidad eran 80, ¿no?, hospitales. Ya todos están terminados, ¿es así? Los 80 se terminaron. El último fue el de Ciudad Juárez, que tuvo sus problemáticas, pero ya se inauguró, ya está funcionando. Y ahora, pues estos 31 que se inauguran desde octubre hasta la fecha, son nuevos hospitales, y de los 20 nuevos, algunos son sustituciones de hospitales más antiguos, pero todavía hay hospitales, muchos de ellos estatales, que inició su construcción y se quedaron abandonados. Todavía. Ahí estamos trabajando para ver cuáles se pueden rescatar para terminarlos o cuáles de plano hay que hacerlos en otro sitio. Y la verdad va muy avanzado el programa de salud, es un gran equipo el que tenemos, muy trabajador, muy dedicado, con mucha convicción. Y el programa Salud Casa por Casa nos está ayudando muchísimo. La verdad son testimonios muy conmovedores de personas que viven solas o que viven con algún familiar, adultos mayores, que al llegar la enfermera, el enfermero, médico, pues le cambia la vida. Y además algunos inclusive que estaban que necesitaban, es decir, se han salvado vidas ya con el programa Casa por Casa. Personas que tenían presiones muy altas o algún otro padecimiento y que de inmediato todo el personal de Salud Casa por Casa, que la verdad son de primerísima, les mando un saludo, un abrazo, igual que a los servidores de la Nación. De inmediato toman la iniciativa, tienen su protocolo de cómo enviarlos a hospitales. Por ahí tienes la gráfica de cuántos, ayer lo presentaron, ¿no? Eran como 800 casi. Personas que se encuentran en una situación grave, que no lo conocían y que de inmediato son transferidos a un hospital. Y es esta idea que han querido plasmar de que el seguro popular era mejor. Todavía traen esa cantaleta. O sea, ¿cómo hubiera sido mejor si había 80 hospitales abandonados?
bueno, quirófanos inaugurados que no tenían aparato de anestesia y que se quedaron así durante no sé cuántos años. En fin, y corruptelas enormes vinculadas con la compra de medicamentos en las gubernaturas del pasado. Entonces, hoy el IMSS Bienestar es una gran institución que se está consolidando y que vamos a seguir avanzando. Y recuerden, porque no lo olvidamos, ese fue mi compromiso, vamos hacia un solo sistema nacional de salud pública, de tal manera que Claudia Sheinbaum, que es del ISSSTE, pueda irse a atender al IMSS si está en un lugar, le queda más cerca, si salí de viaje y me queda más cerca el hospital del IMSS y tuve algún problema, pueda ir al IMSS sin problema. Y después se hagan las compensaciones entre el IMSS y el IMSS Bienestar y el ISSSTE. Vamos hacia allá, ya que cada persona en el país tenga su tarjeta de salud, sepa qué clínica le corresponde, qué hospital le corresponde, que tenga su acceso a medicamento. Así, no vamos a defraudar en eso. Nada más, imagínense, en 10 meses hemos inaugurado, ¿cuántos? De que venían de antes. Luego dicen, ¿por qué hay continuidad? Pues imagínense si no le hubiéramos dado continuidad a la construcción de hospitales, porque así pasaba, aunque fuera priista, que seguía de otro priista, en todas las épocas de, ¿cómo le llamaba Vargas Llosa? De la dictadura perfecta. Llegaba un nuevo presidente y quería diferenciarse del anterior. Esa era la máxima. No te parezcas al anterior, mete a la cárcel a no sé quién para que te distingas de tu antecesor. En fin. Y aquí no, aquí damos continuidad y estamos avanzando con la transformación. Son 31 hospitales. Es un esfuerzo muy grande y además operarlos adecuadamente. Bueno, son, ven, 891 personas que se han llevado al IMSS Bienestar, 316 al IMSS, 37 al ISSSTE. Y 5 hospitales nacionales, porque llegan las enfermeras, revisan y ven que hay una urgencia. Es decir, se han salvado vidas ya con el programa Salud Casa por Casa. Y Presidenta, ¿han pensado que este programa de Salud Casa por Casa se pueda ampliar como a mujeres, a hombres, pues jóvenes, ahora adultos a niños, mayores, por ejemplo? Ajá. Personas con discapacidad, y recuerden que ya vamos a presentar también pronto farmacias del bienestar, que está asociado a este programa, al medicamento que el adulto mayor necesita si es que tiene presión alta o algún padecimiento donde tiene que estarse medicando de manera permanente. Estamos, para que quede perfecto el programa de farmacias del bienestar, estamos trabajando en ello y va avanzando muy bien, muy bien. Presidenta, y pues en un tema relacionado, usted ha mencionado este año que se busca, pues ahora sí que nacionalizar todos los hospitales que aún operan bajo el esquema de asociaciones público-privadas, que también fueron herencia de los gobiernos anteriores y que siguen resultando muy costosos para el Estado. ¿Podría detallarnos cuántos hospitales siguen bajo este esquema? ¿Cuál es el avance en las negociaciones para su compra? Ya va bastante avanzado. El ISSSTE todavía tiene uno, el de Tláhuac, y el IMSS ya no. O sea, ya nomás nos queda uno, el de Tláhuac. Súper bien. Y por último, Presidenta, pues los últimos datos del INEGI muestran que en junio la tasa de desempleo bajó a 2.7%, con más de 1.200.000 personas que se incorporaron a la población económicamente activa en comparación con el mismo mes, pero del año pasado. ¿A qué atribuye usted esta mejora, Presidenta, en el empleo y cómo va a poder fortalecer
pues esta tendencia positiva Sí. que tiene su gobierno. Si quieren, el jueves presentamos, porque son varias cifras, está por salir también la del PIB, por ciento, viene muy pronto la de pobreza, bueno, más bien encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares. Son varias y yo creo la próxima semana, no sé, podemos presentar con Marat lo de repartidores, que es algo extraordinario, la verdad. Está muy contenta todas las personas que se dedican a este noble oficio de llevar comida de un lugar a otro, paquetes, y hoy tienen seguridad social. Si tienen un accidente, tienen cobertura para accidentes. No, es impresionante. Y la verdad, agradecer a las empresas porque tenían sus resistencias y hoy todas están colaborando, todas, registrando a sus trabajadores. Muchas gracias, presidenta. Sí. Cerramos el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Buen día. Perdónenme las clavadistas, que acabamos de ganar más medallas. Acabamos, ¿verdad? Pues es que todos somos mexicanos y mexicanas y nos sentimos muy orgullosos de las clavadistas mexicanas. Mía y Lía Cueva, de 14 años de edad, obtuvieron esta madrugada el bronce en clavados sincronizados, trampolín de 3 metros femenil, en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025. Con ello, el equipo mexicano ha ganado 6 medallas, 4 platas y 2 bronces. Gracias, buen día.